8:04 de la mañana y estamos de regreso en Claro y al Punto. Míreme a mí. En hoy mismo, es que yo sigo de corrido hoy, ya mismo voy a Claro y al Punto, pero también vamos a hablar Claro y al Punto aquí, hoy mismo con el licenciado Rolando Emanuel, y que ya lo tenemos en línea telefónica. Licenciado, buenos días. Buenos días, Perla, un placer estar aquí contigo en el programa. Bueno, licenciado, explíquenos esto, a ver qué es lo que está pasando. El plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Control Fiscal ha pedido en 2 ocasiones, miren, denos un tiempito más. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Cuéntenos para poder entender esta situación. Sí, déjame darte un poquito de contexto para que nos ubiquemos. Recuerda que había un acuerdo con los bonistas, el famoso RSA, que era muy perjudicial para Puerto Rico porque tenía un aumento de hasta 4.6 centavos por kilovatio hora. Y la presión de los opositores, de los grupos comunitarios, de la sociedad civil en el gobernador y la falta de viabilidad de ese acuerdo hicieron que más o menos en marzo el gobernador determinara finalmente echar a un lado ese acuerdo, dejarlo sin efecto. Ahí empezó un proceso de mediación que se fue extendiendo cada mes y lo extendieron 4 o 5 veces también. Y el fin de semana de Fiona, la víspera de Fiona, la Junta anunció que la mediación había colapsado. Entonces ese fin de semana se presentaron muchas mociones. Los acreedores pidieron la desestimación de la quiebra, pidieron el nombramiento de un síndico. La jueza ordenó una vista y en esa vista se estableció un nuevo calendario. Y ese calendario establece 3 rutas. Un litigio para impugnar la garantía de los bonos de la autoridad, que es bien importante porque si se determina que los bonos no son garantizados, se les puede dar hasta 0, o sea que se podrían recortar al máximo, al 100%. La otra ruta fue una extensión de la mediación para poder ver si hay alguna oportunidad de que se llegue a un acuerdo con los acreedores, y lo otro fue que se le ordenó a la Junta presentar un plan de ajuste de la deuda para el 1 de diciembre, que es la fecha que ya pasó y que se han pedido 2 extensiones. El pleito ha ido avanzando vertiginosamente. Estamos ya en la etapa de las réplicas a las mociones de sentencia sumaria. Los interventores, entre ellos el Sistema de Retiro y Lutier, tienen hasta esta última semana de diciembre para presentar sus alegatos en términos de este asunto de la garantía. Y la jueza se supone que resuelva a principios del mes de enero o a mediados. Y esa determinación va a ser bien importante porque le va a decir a la Junta dónde está ubicada en términos de esos acreedores que son importantes, ¿verdad? Porque tienen una cantidad de crédito bien alta, 9,000 millones de dólares. Sin embargo, la Junta, como tiene que presentar un plan, pues el plan tiene que tener diferentes alternativas. Tiene que tener una alternativa de si gana el pleito, una alternativa si pierde el pleito. Tiene que tener qué va a hacer con el sistema de retiro, con los acreedores no asegurados. Tiene que tener disposiciones sobre los obreros, los convenios colectivos, etcétera. Y todo esto va a depender de la negociación que se está llevando a cabo, porque hay negociación con el sistema de retiro, por ejemplo, ¿verdad? Ya hay unos acuerdos, hay 2 acuerdos con 2 grupos de acreedores, uno que es suplidor de combustible y un grupo grande de compañías que le dieron unas líneas de crédito a la autoridad para comprar combustible, que se llaman los Fuel Line Lenders. Y el plan tendría que contemplar todo esto. Pero ¿qué ocurre? Las 2 fechas de vencimiento, el 1 de diciembre y el 8 de diciembre, pasaron. Y en la primera, los mediadores fueron los que pidieron una extensión. La Junta no dijo nada. En la segunda fue la Junta. Ahí era al filo prácticamente del final de la noche del 8, presentaron una moción de extensión alegando que hay la oportunidad, ¿verdad?, de llegar a unos acuerdos y que hace falta unos días más. Entonces, mañana vence el próximo término. No sabemos si pedirán prórroga en esta última y tercera ocasión, pero el problema es que esto sigue atrasando el proceso de reestructuración de la deuda, porque antes la jueza pensaba que la vista de confirmación donde se apruebe el plan de ajuste de la deuda se podría celebrar en junio, pero ahora con la última extensión que ha pedido la Junta,
La vista de confirmación será en el mes de julio. La situación de la negociación, Perla, siempre puede continuar hasta el último día antes de la vista de confirmación. Esto no significa que no hay una fecha límite, pero sí el sentir y estrategia de la Junta se va a ver diáfanamente si tiene que presentar el plan de ajuste de la deuda mañana. Si presentase el plan de ajuste de la deuda, tiene que establecer qué va a hacer con los acreedores de bonos si es que no ha llegado a un acuerdo. Yo presumo que si son abogados de quiebra, los abogados de la Junta, y son abogados de quiebra, ¿verdad? Pero si ejercen todas sus prerrogativas, le darán a los bonistas lo que sobre después de cubrir a los demás acreedores. Porque esa es la posición que ellos tienen ante la jueza en el pleito de la garantía. Así que no pueden decir en el pleito de la garantía que los bonistas no tienen ningún derecho y entonces en el plan de ajuste darle algo. Pero el riesgo aquí, Perla, es que como han hecho en otros casos, se sienten a negociar y lleguen a un acuerdo donde se le ofrezca más a los bonistas de lo que realmente se les debe dar. Y ahí es que vienen los aumentos en la tarifa. Ya la Junta anunció que para pagarle a los Fuel Line Lenders, que son $700 millones, va a haber un aumento de un cargo fijo y un cargo volumétrico, que significa que depende del consumo. Si ellos llegasen a un acuerdo con los bonistas, y generalmente estos acuerdos son bien generosos, los pasados acuerdos han sido de 60-70%, pues va a haber un incremento adicional en la tarifa por razón de este acuerdo, cuando en realidad el pleito que tiene la Junta podría permitir que no se le diera nada, que se le diera cero. Así que imagínate esa situación donde estamos, en donde la Junta, llegando a un acuerdo, podría obligar al pueblo de Puerto Rico a pagar cantidades extraordinarias de dinero para los bonistas mediante el pago de la tarifa, cuando en realidad si gana el caso no tiene que hacerse. Y eso es algo que es totalmente irresponsable por parte de la Junta, porque tú tienes que manejar la situación de acuerdo, obviamente, a unos riesgos. Hay unos riesgos, pero los riesgos son mínimos porque la Junta ya ganó un caso similar donde la jueza dijo que los bonos de la autoridad de carretera, que son bonos similares a los de la autoridad, no son asegurados, así que hay un precedente. Ya ganaron una, y ese caso que ganaron en la autoridad de carreteras no impidió que ellos llegaran a un acuerdo donde le están dando unas cantidades sustanciales a esos bonistas y nos están aumentando los peajes por 40, 50 años. Las condiciones son pésimas para nosotros, porque entonces en el caso de carretera, el acuerdo que beneficia a los bonistas nos perjudica a nosotros como ciudadanos. ¿Ese cree que va a ser el patrón que se va a replicar en energía eléctrica? Ese es el problema, Perla, precisamente, que aunque la Junta tenga el sartén agarrado por el mango, porque tiene ese reclamo, ese pleito de anular la garantía y ya ganó un caso, el patrón de comportamiento de la Junta como litigante en todos estos procesos de los casos anteriores es que yo tengo tremendo caso, pero negocio y te doy cantidades que son incosteables para el pueblo de Puerto Rico. Lo hicieron en Cofina, porque allí, acuérdate que había el planteamiento de que la deuda de Cofina era extraconstitucional y no dejaron que la jueza lo resolviera, llegaron a un acuerdo y eso hipotecó a Cofina para siempre. Lo hicieron en el gobierno central, donde también había un litigio sobre el asunto de la prioridad de los bonos de los bonistas de obligaciones generales, ¿verdad? De los GOs. Y también lo hicieron en la autoridad de carretera, donde ahí ganaron el caso y como quiera negociaron para pagar cantidades que implican desembolsos extraordinarios e incosteables para el pueblo de Puerto Rico que van a perjudicar la economía en los próximos años. En ese sentido, lo que es realmente vergonzoso aquí es que teniendo tú las herramientas para hacer que la Autoridad de Energía Eléctrica salga airosa de este proceso con una deuda que sea sostenible, pues tú, como juegas para el otro equipo, juegas para el equipo de los bonos municipales, te sientas, negocias y llegas a unos acuerdos que después lo que implican es aumentos dramáticos en la tarifa. Y esa es la estrategia que hay, Perla. Posponer la presentación del plan de ajuste de deuda para no enseñar las cartas
no enseñar cuánto están dispuestos a darle a los bonistas y seguir negociando. El problema es que hay un issue de sostenibilidad. ¿Cuánto puede pagar el pueblo de Puerto Rico por encima de lo que era la aspiración de la política pública de que la tarifa no subiera más allá de 20 centavos por kilovatio hora? ¿Te acuerdas que esa era la aspiración de la Junta al principio cuando llegaron? Ya vamos por 33. Exacto. El economista Alameda dice que hay un estudio que él realizó y que actualizó recientemente, que cuando la tarifa sube por encima de los 16 centavos, y cuando hablo de la tarifa no estoy tratando de engañar al pueblo como hace Luma, diciendo no, yo no voy a subir la tarifa básica. No, eso es otra historia, no estoy hablando de la tarifa básica, es lo que paga uno cuando llega la factura. Cuando la factura de energía sobrepasa los 16 centavos por kilovatio hora, eso es un lastre, un peso que hace que la economía no crezca. Y entonces, aquí hay un plan de ajuste de la deuda que requiere que se recauden 3.350 millones de dólares anuales para los acreedores, que esos son los bonistas, los no asegurados, los pensionados, etcétera, ¿verdad? Y si la economía no crece, Perla, ¿qué pasa? En cualquier país no se puede pagar eventualmente la deuda y caemos en otro impago. La situación es muy vulnerable si el asunto que se hace aquí, la negociación y el acuerdo y el plan de ajuste de la deuda que se lleva a cabo con la Autoridad de Energía Eléctrica es malo. Eso va a desacelerar más la economía, y si eso ocurre, eventualmente va a haber un impago, que es lo peor que le puede pasar a un país. Stiglitz, que vino recientemente a Puerto Rico, dice que un país que no crece no puede pagar la deuda externa, y que el 50% de los países que ajustan su deuda vuelven a caer en un impago dentro de 5 años. El mismo Andrew Wolf, que es el economista de la Junta, dice que hay un riesgo de que a finales de esta década Puerto Rico vuelva a estar en los déficits estructurales que nos llevaron a la quiebra. Entonces, ¿cómo es posible que los abogados de la Junta y la propia Junta de Control Fiscal esté tratando de pagar sumas muy generosas a los bonistas, cuando eso puede implicar que todo ese edificio que han tratado de construir del ajuste de la deuda y que ha costado más de 1.300 millones de dólares se vaya a derrumbar a finales de esta década? Una barbaridad, Perla. Se nos va la vida en este asunto del plan de ajuste de la deuda de la autoridad, porque es el plan de ajuste más importante, porque es el que más impacta a la economía, porque no es solamente el gobierno, es también la empresa privada y los ciudadanos y ciudadanas que dependemos de la energía para toda nuestra vida diaria. Vale, Manuel, yo recuerdo que como levantaban la voz los empresarios en Puerto Rico, porque decían que con el costo de energía que estaba en los 20 y pico, en el momento más alto, 21, 22 el kilovatio hora, que no, así no se podía hacer negocio en Puerto Rico, que las empresas iban a ir y que eso era un desastre. Y entonces ahora estamos a 33% y están calladitos. Hay la posibilidad de un segundo impago. Usted bien citó ahí los economistas reconocidos y prestigiosos que así lo han dicho. La Junta de Control Fiscal es evidente que vino solo a cobrarle el dinero de los bonistas y que no le interesa el costo que tiene eso para los puertorriqueños. Y la pregunta aquí es, ¿qué papel, según usted, debería jugar el gobernador de Puerto Rico en esta, esto viene siendo como una telaraña que hay? ¿Cuál usted cree que debería ser, entendiendo todo eso, el papel que debería jugar el gobernador, que la gente votó y le puso la crucecita debajo? Mira que fue un 32 y pico por ciento, pero bueno, es el que representa a los puertorriqueños ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué debería hacer él? Sí, ya sabemos el historial del gobernador, ¿verdad? En términos de que él no solamente cabildeó por promesa en el Congreso, sino que luego se convirtió en abogado literal. O sea, él facturó a la Junta de Control Fiscal, él era el abogado. Luego, como gobernador, pues
el patrón de cumplimiento con los dictámenes de la Junta de Control Fiscal es prácticamente 99%. El problema es que, como te dije, la economía y la sostenibilidad del plan de ajuste de la deuda depende de que la autoridad salga bien. Y hay una rendija, ¿verdad? Una ventana de oportunidad para el gobernador para que se reivindique en este tema y para que salve a la autoridad y a la economía de Puerto Rico, que es lo que se ha aprobado en la legislatura. Hay varios proyectos, Perla, que pautas para que la Junta no pueda llegar a unas negociaciones que impliquen aumentos en la tarifa. Y si recordamos el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, la famosa ley 53 estableció unas pautas que la Junta tuvo que obedecer. Recuerda que querían recortar las pensiones y no pudieron recortar las pensiones, se le tuvo que añadir más dinero al presupuesto de la universidad, eso implicó cambios en el plan fiscal, cambios en el plan de ajuste de la deuda. De la única manera que se podía confirmar aquel plan era que la Junta obedeciera esa legislación. Pues asimismo ya hay unas leyes aprobadas que supongo que a base de la cultura que hay en la legislatura de no enviar nada en Navidades al gobernador, las van a enviar para la firma del gobernador en enero. Si el gobernador firmase esos proyectos, que de paso, un paréntesis, ¿verdad? No ha firmado ninguno de los proyectos aprobados por la legislatura para apoyar a la autoridad, para beneficiar a los trabajadores que han sido desplazados y marginados por esta privatización terrible de Luma. Pues ese es el historial que tiene hasta ahora, ¿verdad? Pero con estos proyectos, por ejemplo, ¿verdad? Se protegería a unos acreedores por encima de otros, y aquí en estos proyectos se protege al sistema de retiro, que es un acreedor que debe protegerse por encima de los bonistas, y también se establece que no se debe aumentar la tarifa, y por ende, al no aumentar la tarifa, pues no sobra dinero para los acreedores de bonos, y eso es viable en los casos de quiebra. Para eso es que es la ley de quiebra. Aquí no se trata de nada moral, ni algo basado en la culpa judeocristiana de que tienes que pagar las deudas. No, la ley de quiebra es para que no pagues las deudas que sean innecesarias para tú reorganizarte. Y en el caso de la autoridad, pues hay que cumplir con unos gastos operacionales, hay que cumplir con un mantenimiento, hay que pagar la nómina, hay que pagarle a los pensionados. Después que tú cubres eso, lo que te sobra es para los acreedores de bono. Y esos proyectos, eso es lo que establecen, que hay unas prioridades de pago. Eso está establecido así, incluso con los bonistas se acordó todo eso. Ahora, yo quiero que usted me explique aquí, sabemos que ese contrato de Luma recibe unos 115 millones al año, ¿verdad? Y 122, Perla, 122. Okay, ahora sí, es cierto, ahora se aumentaron 7 millones, sí, correcto. Pero lo que le quería preguntar era, Luma ha firmado un contrato con Quanta, aparentemente por 90 y, vamos a ver por aquí, que tengo la información por aquí, 95 millones. 95 millones, y alegadamente eso va a cubrir 2.800 trabajadores que se traerían de afuera a Puerto Rico y unos 2.500 vehículos. Y en ese escenario yo digo, bueno, ¿y cómo entra la reestructuración en un escenario donde la mayoría del dinero que se le designa a Luma va destinado a una gente que viene de afuera con unos salarios que sabemos que jamás los empleados de aquí se los han ganado en su vida? Sí, mira, ¿cómo eso afecta la reestructuración? Claro que la afecta, porque eso implica un despilfarro de los fondos que genera el pago de la tarifa mensual en algo que se podría hacer mucho más económico. Los deudores, Perla, en un caso de quiebra normalmente hacen ajustes, cubren sus necesidades, pero haciendo ajustes para que sobre algún dinero para los acreedores. Aquí Luma no tiene que hacer ningún ajuste, aquí Luma gasta con las manos llenas, aquí Luma gasta a favor de las compañías matrices y afiliadas, que eso es una denuncia que hicimos desde el primer día que leímos el contrato, donde Luma se puede autocontratar. Entonces Luma no tiene controles de gastos, por eso es que le asignan esos salarios y compensaciones y gastos alegres a los empleados que traen, porque no hay ningún tipo de limitación. Y ojo, Perla, la tarifa sigue siendo un dinero público, son fondos públicos.
Yo creo que la oficina del Contralor tiene jurisdicción, y así lo determinó al principio, para fiscalizar y auditar estas operaciones. Entonces tú tienes aquí esta compañía sin ningún tipo de control, que no tiene que hacer licitación para que vengan los mejores postores y tú puedas ahorrar el dinero público, que para colmo puedes incurrir en conflictos de intereses para contratar a tus matrices y afiliadas, y aquí nadie dice nada. Entonces eso afecta a la reestructuración, porque el dinero se hace sal y agua. Si tú puedes hacer ese trabajo por 35 millones, ¿por qué vas a pagar 95? Si tú puedes contratar un obrero a 30 pesos la hora, ¿por qué vas a pagar $150 la hora? Esos controles no existen, y hace entonces que no haya manera de pasarle a los consumidores cualquier rebaja en los costos operacionales, porque no van a haber rebajas en los costos operacionales. De paso, Luma, según computado por el economista Alameda, que publicó una columna en un rotativo de San Juan recientemente, Luma nos sale en casi $800 millones más que si la Autoridad de Energía Eléctrica hubiera operado. Y esto no toma en cuenta el hecho de que a Luma se le ha dado dinero extra, como por ejemplo los 1,000 millones que le dieron para llenar las cuentas operacionales de la autoridad. Y esto implica también que periódicamente habrán aumentos en la tarifa, porque como no hay controles, fíjate que ahora mismo Luma no tiene métricas. Como no hay métricas, no tiene por qué ahorrar. No tiene penalidades si no ahorra. Todas las metidas de pata de Luma las paga el consumidor con la tarifa, porque todo eso lo paga la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea que todo este andamiaje de la privatización lo que hace es encarecer la prestación del servicio, y todo eso se financia con la tarifa. Así que los paganos somos el pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, hemos escuchado al gobernador en repetidas ocasiones diciendo que a Luma lo fiscaliza las alianzas público-privadas, el negociado de energía, la Autoridad de Energía Eléctrica, hasta el nuevo delegado que dejó la secretaria de Energía Federal en Puerto Rico, que la Fortaleza lo fiscaliza. Entonces, todo eso que dice el gobernador es falso. Totalmente, pero si a quien único le tiene que responder Luma es a la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas y a Fermín Fontanés, y Luma no le contesta ni las cartas, eso está documentado. Ay, no le contesta. Y Fermín Fontanés ha dicho que no tiene personal para estar supervisando ese contrato. Él lo ha admitido también. Por eso. No, bueno, Stensby estuvo dispuesto a ir preso para no entregarle la información a la Cámara de Representantes. ¿Y qué caso le va a hacer a un burócrata de la Fortaleza que no tiene ninguna autoridad contractual ni legal sobre Luma? Si la única autoridad que tiene injerencia en esto no tiene el personal, no tiene la capacidad y ni siquiera le contestan las cartas, Luma está por la libre, porque el contrato lo permite, Perla, el contrato es leonino. Eso es lo que significa. Yo creo que poco a poco se ha ido entendiendo lo que implica que una parte funcione a base de un contrato leonino, donde ni siquiera la contraparte me puede fiscalizar, donde ni siquiera tengo la obligación de hacer las cosas de la mejor manera, donde ni siquiera tengo la obligación de ahorrar dinero, donde decido yo a mis anchas sin ningún tipo de interferencia. Pues mira, estamos pagando las consecuencias de esa negociación fatula que hizo Fermín Fontanés, que fue aprobada, no nos olvidemos, por Wanda Vázquez. Ella fue la que firmó el contrato, y avalada y defendida a brazo partido por Pedro Pierluisi. Ellos son los responsables de todo lo que nos está pasando y de todas las inconsistencias en el servicio eléctrico que son documentadas día a día, y que el mismo negociado ha dicho funcionan peor que la aborrecida Autoridad de Energía Eléctrica. Así que imagínate. Ahora, también el representante Luis Raúl Torres ha insistido, y él, ¿verdad?, en conversación que hemos tenido, dice que él lleva 2 años diciendo que ese esquema para acaparar fondos de FEMA, además de la UTIER, se ha unido a ese coro de voces porque ha estado consciente dentro del proceso de investigación de Luma de que ellos se vienen a quedar con una cantidad de dinero que nos va a dar después
para realmente hacer esos proyectos de reparación de la red eléctrica. Y Mira, uno mira ese escenario y uno dice, ¿cómo es posible que a fin de cuentas lo que estamos viendo aquí es que es probable que lo que se habla que se va a restaurar el sistema eléctrico, pues parece que no se va a poder hacer? yo creo que se va a hacer salir agua el dinero, Perla, y desafortunadamente el dinero se va por la noche para Estados Unidos y para Canadá, y por ende no incide en el crecimiento económico del país, porque si tú compras los postes, los cables, los aisladores, los transformadores, toda la infraestructura, tú la compras afuera y además traes trabajadores de afuera, de Cuanta y Asco, para hacer ese trabajo, el dinero se escapa y no se compra en el negocio de la esquina, no se compra en la farmacia de la comunidad, no se compra en ningún lugar ni en los supermercados y por ende no hay crecimiento económico y es un robo por todos los lados que tú lo veas, porque cuando cotizan por encima, porque nadie va a fiscalizar, Luma no va a fiscalizar que Asco y Cuanta pongan una cotización inflada, no lo van a fiscalizar. Entonces, si todos los trabajadores de esas compañías suplidoras y todo lo que se compra, todos los artículos, las herramientas, todo viene de afuera, pues mira, nadie puede determinar cuál es el costo real y cuánto debió ser. Y sin esa determinación, porque no hay licitación competitiva, porque no hay otros suplidores que compitan, pues entonces el dinero se va a despilfarrar. Fíjate que hay otro detalle que no hemos mencionado. Luma obliga a los suplidores de Puerto Rico, a los contratistas de Puerto Rico, a establecer convenios colectivos con IBEW, que es la unión de embustes que han hecho, ¿verdad? Porque esta es una unión patronal que trajo Luma, pues obligan a los contratistas y suplidores locales a tener las mismas condiciones de empleo de IBEW. Entonces eso incrementa también los costos operacionales y por ende, aun cuando contraten gente local, van a tener que cotizar mucho más dinero que lo que se hubiese cotizado con los beneficios y con las características laborales de Puerto Rico. O sea que por todos lados ellos quieren inflar la factura de esas reparaciones y por eso es que eventualmente lo que va a llegar a la gente, a los campos de Puerto Rico, va a ser mucho menos de lo que debió ser. Ahora, por otro lado, mientras todo eso ocurre, el sábado se conoció que en la zona norte, bueno, en Arecibo, esa zona de Arecibo y Cagua, alrededor de 50,000 personas se quedaron sin energía eléctrica y eso con datos de Luma, ¿verdad? Y ellos decían que lo que pasa es que eso era mucho menos de un 4%, un 3 punto algo por ciento, y que eso era una cuestión mínima. Y uno se pregunta, y aquí viene la pregunta que yo quiero ver si usted tiene respuesta. Cuando se habla de reestructurar el sistema eléctrico, la cantidad de quejas, aquí nos llaman cantidad de gente, pero que si no es un problema es otro, que si no es la iluminación en los postes, que están sin energía en la casa, que el voltaje es muy bajito, muy alto, etcétera, etcétera. Y aquí se había hablado, y creo que hay una ley al respecto que dice que para el 2050 Puerto Rico tiene que estar generando energía renovable un 100%. Y aquí se ha hablado también del gas para generar energía, y bueno, ya sabemos todo el lío que ha habido con New Fortress. ¿Cuál es su percepción de hacia dónde se dirige el sistema eléctrico de Puerto Rico? ¿Usted tiene una idea? Porque cuando hablan de reestructuración uno dice, bueno, es lo que tenemos, lo que van a reparar. ¿De qué es que estamos hablando, licenciado? Mira, aquí hay un choque frontal entre los que abogamos por un sistema eléctrico del siglo XXI y los que nos quieren mantener en la tecnología del siglo XX. Tú estás viendo lo que está haciendo Casa Pueblo, ¿verdad? Recientemente hay una publicación nueva del ingeniero Alexis Mazol en torno a este conflicto que hay, y Luma es parte de los que empujan el gas natural para Puerto Rico, que es tecnología antigua del siglo XX, basada en una red de transmisión y distribución que cada 3 o 4 años va a estar afectada por diferentes eventos atmosféricos y siempre vamos a estar en las mismas, perlas. Aquí tenemos que empujar y movernos hacia la energía renovable distribuida,
no tampoco a base de grandes generadores de energía solar y eólica en fincas agrícolas. Eso no es lo que queremos, es distribuida en los techos de las casas, de todas las casas que puedan tener este servicio. Es de la única manera que cuando pase un huracán, aquí podamos recuperarnos rápidamente y sufrir los menos daños posibles. Pero ATCO, Quanta y Luma son intereses del gas natural, y para que ese gas natural pues prospere, tiene que tener redes de transmisión y distribución del siglo XX, tradicionales. Eso es lo que no debemos, eso es lo que debemos superar. Y la lucha va a depender del activismo, del desarrollo de una conciencia nueva, del desarrollo de inversiones en esa dirección y de presión política para que el dinero disponible no se malgaste en una red antigua, sino que se ponga al servicio de las comunidades y de las personas que necesitan directamente producir esa energía eléctrica. Así que es una batalla, Perla, lo que se anticipa que se está dando actualmente en nuestro país. Bueno, y eso es otra razón más para que ese contrato de 15 años con Luma, al momento que se firme, no se justifica, porque entonces nos llevarían a contracorriente de lo que realmente debería ser el futuro energético de Puerto Rico. De acuerdo totalmente con lo que estás diciendo. Ese contrato es un impedimento para que nos podamos mover en la dirección correcta en términos de nuestra energía. Bueno, ojalá y la gente tome conciencia, porque la realidad es que esto, como bien usted dijo en algún momento de la conversación, esto se nos va la vida aquí, el desarrollo económico del país, esas empresas que ahora no levantan la voz, pero que se quejaban cuando el kilovatio hora estaba 21, 22 centavos. La gente que tome conciencia de que el aumento viene, y viene grande, porque estas compañías vienen precisamente a obtener ganancias. Si no tienen ganancias, no tienen razón de estar aquí. Correcto. Bueno, licenciado, pues como siempre le agradezco mucho que nos dé luz en este tema, que puede ser un poquito complicado, pero por eso es importante retomarlo cada vez con cosas bien básicas para que la gente pueda ir entendiéndolo, y sobre todo cree conciencia de lo que nos jugamos con todo esto como país, y para el desarrollo económico de nuestro país, sobre todo para los que pagamos energía eléctrica y que vemos un servicio tan deficiente. Así que gracias, licenciado, que tenga lindo día. Lindo día, Perla, hasta luego.